Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a contar un poco sobre cuáles son los procesos de emancipación en América Latina, las revoluciones, rupturas del orden colonial y la construcción de un nuevo orden. Ahora me gustaría contarles un poco de cuáles son las influencias, antecedentes y causas de la Revolución de Independencia de 1810. Bueno, como influencia tenemos a la Ilustración, a la Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, Revolución Industrial, y un punto importante es que el surgimiento de Inglaterra como potencia industrial y comercial. Los antecedentes serían aquellos movimientos revolucionarios sucedidos en el siglo XVIII y siglo XIX, como fue el caso de Francisco de Miranda en Venezuela, Antonio Nariño en Colombia y el más importante, Tupac Amaru en el Alto Perú. El más importante porque a partir de él empiezan a haber aspiraciones de libertad, mayor igualdad y cuestionamiento del vínculo colonial. Bien, como causas internas, en lo político podemos decir que los criollos estaban totalmente excluidos de los cargos de gobierno. En lo social había discriminación y desigualdad social, pero más que todo un descontento y resistencia. Y en la economía había millones de imposiciones comerciales de la metrópolis que entraban en contradicción con los intereses de los sectores ganaderos y comerciales rioplatenses. Bien, como causas externas podemos decir la crisis interna del Imperio Español y nuevos liderazgos en Europa, la invasión francesa y abdicación del rey Fernando VII, y por último, la economía española escasamente productiva en sí, o mejor dicho, empezaba a entrar en decadencia. Dicho todo esto, ¿cuál era el escenario del Río de la Plata? Bueno, en 1808 el rey Fernando VII del Reino de España fue desplazado y Napoleón Bonaparte puso en el trono a su hermano José Bonaparte. En aquel momento en Buenos Aires no había posiciones definidas acerca de las decisiones a tomar mediante esta situación, ¿no es cierto? Todos esperaban ver las posibles salidas de la crisis de España, ya que tanto peninsulares como criollos no apoyaban estrictamente al rey Fernando VII ni tampoco a los independistas. A comienzos del año 1810, en España fueron vencidas las últimas fuerzas de la resistencia contra la invasión francesa, y también la última junta que resistía el avance de Napoleón Bonaparte había sido totalmente derrotada. En ese contexto, un grupo de criollos, integrados principalmente por su mayoría los jefes de las milicias, y también tanto comerciantes como profesionales universitarios, iniciaron un movimiento con el objetivo de hacerse cargo del gobierno en el Río de la Plata. Estos habían sido influidos por un contexto internacional marcado principalmente por las ideas de la Ilustración, por la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Cabe aclarar que algunos años antes, en Buenos Aires, habían comenzado a organizarse con el objetivo de empezar a incidir en las decisiones de gobierno, es decir, que querían participar dentro del gobierno, ya que con el rechazo a las invasiones inglesas en el Río de la Plata en 1806 y en 1807 habían contribuido a tomar conciencia de la propia fuerza. Es por eso que los revolucionarios estaban convencidos de que ante la ausencia de la autoridad del monarca, los americanos tenían el mismo poder o el mismo derecho que los españoles. Por ello, solicitaron al virrey Cisneros la convocatoria a un cabildo abierto para decidir quiénes eran las nuevas autoridades. Ante todo esto, Cornelio Saavedra le informó al virrey que las milicias no lo defenderían si la opinión de los criollos era contraria a la de él. Al mismo tiempo, un grupo de vecinos se reunió en la Plaza de Mayo para apoyar esta solicitud. A raíz de esto, el 22 de mayo se llevó a cabo el cabildo abierto para decidir quién tenía el poder de gobernar. La mayoría de los votantes o de los vecinos votó la posición de Cornelio Saavedra, que sostenía que el virrey debía ser sustituido y el cabildo debía asumir al poder. Y el 25 de mayo los criollos forman una junta, la primera junta de gobierno del Río de la Plata, en donde se decidió o se acordó en enviar una invitación a todas las provincias que formen parte del virreinato para que, una vez elegidos sus representantes, se incorporen a ella, formando así, o como se conoce mejor dicho, la denominada Junta Grande. Y es allí donde se empieza a abrir un camino y dificultades, en donde el virreinato debía transitar por una extremadamente transformación a lo que después iba a llegar a ser una nación libre. Un dato importante, que cuando los ingleses invadieron y ocuparon el Río de la Plata en el año 1806, las autoridades españolas representadas por el Cabildo y la Audiencia no pudieron defender el territorio. Por eso es que la población de Buenos Aires debió organizar milicias.
La posibilidad de organizar estas milicias y probar que podían funcionar con fuerzas militares hizo que los criollos adquirieran o tomaran conciencia de su fuerza y su poder. Además, como esas milicias se mantuvieron activas, lo que fue durante las invasiones inglesas, se transformaron en una organización poderosa, no vinculada sobre todo con el poder colonial. Bueno, ahora bien, le voy a leer un testamento que hay sobre algunas voces de la época, se llama, y dice así: en la península se ha producido una revolución, en cuya virtud se constituyó el gobierno, primeramente en sus juntas y después en la Suprema Central, sin tener para ello ni la deliberación especial del rey. La España ha caducado, y con ella sus autoridades, que son su emanación. La América ha jurado obediencia al rey, no a la nación española. Caducado el monarca, caducan las autoridades instituidas por él. Juan José Castelli, Cabildo Abierto, 22 de mayo de 1810. Interesante, ¿no? Bueno, ahora bien, después les voy a dejar unas actividades que ustedes me tienen que responder de acuerdo a este texto que yo leí. Después de los acontecimientos de mayo de 1810, los miembros de la primera junta debieron enfrentar el complejo problema de organizar el nuevo gobierno, es decir, debían crear nuevas instituciones políticas para reemplazar a todas aquellas a las que España había impuesto en las colonias. Como la revolución se había realizado en Buenos Aires, uno de los objetivos principales de los revolucionarios fue que todos los territorios del antiguo virreinato se incorporaran a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para ello, el 27 de mayo de 1810, la Junta resolvió enviar representantes a las provincias para invitarlos a sumarse a la revolución. ¿No es cierto? Cada enviado de la Junta llevaba la propuesta de que las provincias eligieran diputados para que se incorporaran al gobierno revolucionario. Dicho todo esto, en las provincias algunos apoyaron la propuesta revolucionaria, por lo que otros preferían seguir dependiendo de España, ¿no? Da risa, pero bueno, esto generó fuertes enfrentamientos entre ambas posiciones. Entonces la Junta decidió enviar expediciones militares para apoyar por la fuerza a los patriotas y derrotar a los realistas. Los problemas más graves surgieron en el Alto Perú, Paraguay, Montevideo y en Córdoba. En el caso de Córdoba, los realistas fueron rápidamente derrotados. En cambio, en otras regiones, la guerra se prolongó por más tiempo. Ahora bien, las regiones más afectadas por la guerra fueron el noroeste, la banda oriental, que es el antiguo nombre del Uruguay, en donde el gobierno revolucionario debía resolver dos problemas esenciales para afrontar esta guerra, que eran conseguir recursos económicos y reclutar soldados. Ahora bien, les voy a leer un pequeño discurso de San Martín a los soldados. Soldados, son la esperanza de la América. Cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir basta, se acabó. Soldados, se me llena el corazón al ver a tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libre de toda cadena, donde cada hombre pueda decir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Seamos libres, que los demás no importa nada. Discurso pronunciado por San Martín a sus soldados antes del cruce de los Andes, 1816. Ante todo esto, ¿no se preguntaron, ¿y las mujeres? ¿Qué papel cumplían las mujeres en ese tiempo? Bueno, le voy a leer una historia de Juana Azurduy y dice: Juana Azurduy nació en 1780 en Chuquisaca, actualmente territorio de Bolivia, en plena expansión de la rebelión del cacique Inca Tupac Amaru contra el virreinato del Alto Perú. Se sumó a las guerras independistas que comenzaron en el actual territorio boliviano en 1809 junto a su marido Manuel Padilla. Con la Revolución de Mayo en Buenos Aires se unieron a partir de 1811 al Ejército del Norte para combatir a los realistas del Alto Perú y en 1812, ya con 4 hijos, todos fallecidos en combate, ambos se pusieron las órdenes del general Manuel Belgrano. Juana Azurduy luchó revolucionariamente por la independencia latinoamericana, revelando que en la lucha anticolonista de principios del siglo XIX, las mujeres han tenido un rol fundamental. Ahora bien, la construcción de un nuevo orden político.
Como dije anteriormente, los territorios coloniales estaban organizados política y económicamente de acuerdo a los intereses de su metrópoli. Pero luego de 1810 esto cambió. Tenían como objetivo reemplazar las instituciones políticas y económicas coloniales por otras acordes con los intereses de los sectores que ahora estaban en el poder, ¿no es cierto? Es decir, debían reemplazar el Estado colonial y crear un Estado que organice y administre el funcionamiento principalmente económico, político y social de la sociedad. Esto implicó que la sociedad, a través de sus representantes, debía debatir y acordar sobre cuál era la forma más conveniente de organización política y económica. Ahora les voy a leer un cuadrito de que dice de cómo organizar un Estado luego de una revolución independentista y lo que es necesario. Por una parte, resolver la forma de gobierno más acorde con los intereses de un país independiente, en donde se debe elegir entre monarquía o república, el poder centralizado o compartido entre todas las provincias. Por otro lado, organizar la producción y el comercio de acuerdo con los intereses del nuevo Estado independiente, en donde pregunta, ¿comprar todo a otros países o producir lo que hace falta? ¿Explotar los recursos de cada provincia o solo lo que se puede vender al exterior? Y por último, otro punto, dice, defender la revolución de los intentos de la metrópoli para recuperar su antigua colonia. Y pregunta, ¿cómo organizar y mantener un ejército? ¿Cómo lograr que otros países reconozcan la independencia? Todas esas incógnitas se deben tener a la hora de organizar un Estado después de una revolución. A raíz de todo esto, una de las cuestiones a resolver fue la necesidad de dictar una constitución en la que tuvieran definidas, entre otras cosas, qué forma de gobierno iban a adoptar las Provincias Unidas. Pero debido a los enfrentamientos y debates que tuvieron luego de la revolución, la sanción definitiva de una constitución nacional tardó varias décadas en llegar, y lograron sancionarla recién en 1853. En la primera década, dos acontecimientos buscaron resolver esta cuestión. Primero, querían buscar lograr un entendimiento acerca de la forma de gobierno, y por otro lado, regular la vida política de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto eran la Asamblea General Constituyente en 1813 y por otro lado el Congreso Constituyente de 1816. En 1813 el gobierno convocó a todas las provincias a incorporarse a la Asamblea General Constituyente. Esta tenía dos metas esenciales. Primero, sancionar una constitución que estableciera la organización política, social y económica del país y por último, declarar la independencia. Pero ninguno de esos dos objetivos se cumplieron. Después, en el Congreso de Tucumán, inició sus sesiones el 24 de marzo de 1816, con representantes de todas las provincias, excepto Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental, como dije anteriormente, que era el antiguo nombre de Uruguay. Su objetivo era nuevamente elegir nuevas autoridades, redactar una constitución que organizara el país y resolver la cuestión de la independencia respecto de España. Y para finalizar, le dejo las actividades adjuntas en un archivo Word, así ustedes las van realizando y cualquier duda me consultan. Buena semana y nos vemos.